Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero» y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Saludos a todos los que nos escuchan en viernes, gracias. Y a todos los que nos escuchan en otros días también. Bueno, aquí encontramos que nuevamente aparecen lo que son estos fariseos que en cierto punto podemos decir que son personas consagradas a Dios. Por lo mismo, también deberían de estar acercados a Dios de una manera más pura, pero se ha exagerado queriendo llevar las normas de Dios a un radicalismo, a una forma extrema y totalmente inhumana. Ellos aparecen como los jueces de todos los demás, incluso de mismo Jesucristo, al cual llegan a interrogar, llegan a interpelar, llegan a cuestionar sobre las cosas que está realizando y las que están realizando sus apóstoles. En este caso encontramos que los apóstoles o los discípulos arrancan unas espigas de trigo, tienen hambre, comen, y como lo hicieron en sábado, entonces ellos creen que ya cometieron pecado, solamente porque la ley marcaba que no se debía trabajar en sábado. Por eso las personas debían de realizar todos sus trabajos durante la semana, pero el sábado descansar. Ahora, ellos no es que hayan trabajado por querer trabajar, sino simplemente hicieron aquello que pues también tenían necesidad. No habían comido, entran a este campo de trigo y lo que hacen es desgranar las espigas de trigo y comerlas. Y por eso ya se les está juzgando. No hay compasión, no hay comprensión por estos fariseos y solamente se dedican a juzgar. Lo curioso es que solamente se dedicaron a aprender las leyes de memoria y sí, tienen conocimiento de lo que es la palabra de Dios, pero no han sabido interpretar la palabra de Dios. Aquí el problema, aquí la dificultad cuando solamente se toma la palabra de Dios y se agarra y se dice tal cual. Ahí está el problema que podemos también encontrar en algunos grupos que pues se han desprendido dentro de lo que es la Iglesia Católica solamente para justificarse, para criticar o para señalar después de que han tomado la palabra de Dios y se ha interpretado a uso personal. Y es que aquí los fariseos, si bien conocen la palabra de Dios, agarran solamente lo que es la parte de la ley y no le dan una interpretación como tal. Jesucristo les echa en cara que no hayan leído plenamente la palabra, interpretarla, conocerla. En este caso, Él les recrimina preguntándoles, versículo 3, ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes.
En este caso, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué? Porque ellos entraron y tenían hambre y lo único que había allí era los panes consagrados a Dios. Aquí Jesucristo está fundamentando su respuesta. No lo digo o no lo hacemos solamente por hacerlo. Al interpretar la palabra de Dios hay que conocer también, ser comprensivos, ser pacientes, ser humanos. Si dejamos de ser humanos, la palabra de Dios viene a convertirse en una carga que va a lastimar a todos aquellos que quieran o que estén siguiendo a Cristo. Pero también dentro de lo que es la palabra de Dios nos presenta la misericordia, la compasión. Si David y sus compañeros han comido el pan consagrado que no les estaba permitido, pero lo han comido porque tienen hambre y no había más que comer, bueno, se les perdona en este caso esa falta. Si se dice que el sábado no deben trabajar, pero los discípulos vienen siguiendo a Jesús, ya tienen rato caminando, días caminando, quizá no han comido y lo único que encuentran es las espigas de trigo, pues hay que ser comprensivos y en este caso no verlo como un pecado grave, sino como una necesidad. No con esto se debe de justificar todas las cosas pecaminosas que se deben de hacer. Claro que hay de pecados a pecados, no hay que justificar todo. La misma Iglesia dice que cuando hay una necesidad, también ya sea en este caso por hambre, por alguna necesidad de algo que no podemos prescindir de eso, en este caso la comida, que se justifica que una persona pueda tomar algo que no le pertenece para comer o para darle de comer a los suyos. Claro que tampoco debe de aplicarse de una forma general y gente que por no querer trabajar en este caso va a decir, bueno, pues no trabajo y me dedico a robar, me dedico a tomar las cosas que no me pertenecen para poderles dar de comer. No, creo que debemos de analizar también bien el caso y si hay una situación grave, extrema, donde se ha buscado, se ha tratado de encontrar los medios para alcanzar las necesidades y no se ha podido, se puede justificar cierta actividad ilícita ante la sociedad, pero en este caso no se considera como pecado grave. Al igual que también puede ser en el caso de muerte en defensa personal. Si una persona llega con un arma y amenaza a toda tu familia con esta arma y los o está a punto de matarlos, y si tú logras hacer algo, en este caso no es un pecado de asesinato, no es una carga grave dentro de lo que es la Iglesia Católica. Ya también dentro de lo que es la cuestión civil, judicial, tendrá que analizarse el caso y dentro de esta situación pues no se puede acumular la gravedad en el acto. Entonces no solo es ver la mala acción y juzgarlo generalmente, decir tú trabajaste el sábado como en el caso de los discípulos y ya, o sea, ya cometiste el pecado y ahora pues estás mal ante Dios. No, también en este caso se tiene que ver y analizar. Como les digo, no podemos ampliarlo a un término general y excusar o justificar todos los actos negativos y decir, bueno, pues mira, es que esta persona fue infiel a su esposa porque, bueno, es que ella ya no se vestía como antes, ya no se arreglaba, ya no le hacía cariñitos, ya no lo trataba igual y pues él tenía necesidad de que alguien le quisiera y por eso se tuvo que buscar a otra mujer o se tuvo que buscar en el caso de las mujeres a otro hombre. No es el caso de generalizar o de justificar todas las faltas. Creo que dentro de lo que es el cumplimiento de los mandamientos, de la voluntad de Dios, debemos de ver lo que es principal, lo que son necesidades y también ver el lado humano de las personas para poder también tener misericordia con los demás. Los fariseos no lo están haciendo. Los fariseos
Dicen, no se debe trabajar en sábado y no se deben trabajar en sábado. Y no será la única cosa que le recriminen a Jesús. Habrá otras cosas más. Por ejemplo, cuando sana a algunas personas enfermas, le recriminan que lo esté haciendo en sábado. Y ahí el problema. Entonces, hay que ser misericordiosos, ser comprensivos, ser pacientes con los demás. Nos hace falta mucho ser pacientes, misericordiosos con los demás. Si alguien cometió un error, bueno, trata de ver qué fue lo que llevó a esta persona a cometer un error, a cometer esa falta, a cometer ese daño. No dejarse ir inmediatamente y atacarlo, condenarlo y hacerle todas aquellas cosas que nos vengan a la mente con tal de hacerle que pague su error. Debe de existir la misericordia y ver de qué manera se puede ayudar. Creo que aquí podemos, encontrar otros ejemplos, en este caso claros y muy actuales y también cotidianos, en el caso de los papás. Los papás, en ocasiones, por no tener esa práctica con los hijos, llegan a ser muy impacientes, llegan a ser intolerantes y al mismo tiempo nada misericordiosos. El hijo cometió un error, tal vez sí se le advirtió, pero teniendo en cuenta que los niños, los adolescentes, no tienen la misma capacidad de un adulto, entonces le adviertes que no debe de hacer tal cosa o que no debe de hacer algo y lo hace. Lo ves, lo castigas, lo reprendes, lo maltratas, porque no fuiste comprensivo, porque no fuiste misericordioso. Entiéndelo, es un adolescente, entiéndelo, es un joven, entiéndelo, es un niño. Y digo joven porque hay muchos jóvenes que realmente no se les ha enseñado en la vida a ser maduros, a ser comprometidos, responsables, y no se les tiene comprensión. El mismo sacerdote debe ser también muy misericordioso. De ahí para allá que se pueden encontrar algunas faltas dentro de lo que es algunas historias de algunas personas que ya no se quieren acercar a la iglesia porque les regañó cierto sacerdote, les habló fuerte, algunos no los quiso confesar y cosas de esas. Creo que también debemos ser comprensivos para con algunos sacerdotes, teniendo en cuenta de que pues la condición humana también se hace presente en ellos, en nosotros. Y no con eso estoy diciendo que me disculpen. Creo que han sido pocas las veces en las que me he enojado, me he alterado y no lo he hecho con las personas. Digo, soy ser humano y también tiendo a enojarme. Pero creo que hay grados en los que uno se puede enojar, grados que pueden ser muy agresivos, muy violentos y muy hirientes. Pero bueno, vayamos al punto de reflexión para cerrar con este evangelio. Necesitamos ser más pacientes. Necesitamos ser más comprensivos con los demás. Necesitamos ser misericordiosos. Pregúntese, ¿ha sido usted paciente, comprensivo, misericordioso? ¿Logra perdonar? Veamos pues que Dios quiere que seamos de alguna manera humanos e hijos de Dios. Dios es paciente con nosotros. Dios es comprensivo con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, busquemos también imitar como es nuestro Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad
prometido un Salvador. Tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su
en sábado, entonces ellos creen que ya cometieron pecado, solamente porque la ley marcaba que no se debía trabajar en sábado. Por eso las personas debían de realizar todos sus trabajos durante la semana, pero el sábado descansar. Ahora, ellos no es que hayan trabajado por querer trabajar, sino simplemente hicieron aquello que pues también tenían necesidad. No habían comido, entran a este campo de trigo y lo que hacen es desgranar las espigas de trigo y comerlas. Y por eso ya se les está juzgando. No hay compasión, no hay comprensión por estos fariseos y solamente se dedican a juzgar. Lo curioso es que solamente se dedicaron a aprender las leyes de memoria y sí, tienen conocimiento de lo que es la palabra de Dios, pero no han sabido interpretar la palabra de Dios. Aquí el problema, aquí la dificultad, cuando solamente se toma la palabra de Dios y se agarra y se dice tal cual. Ahí está el problema que podemos también encontrar en algunos grupos que pues se han desprendido dentro de lo que es la Iglesia Católica solamente para justificarse, para criticar o para señalar después de que han tomado la palabra de Dios y se ha interpretado a uso personal. Y es que aquí los fariseos, si bien conocen la palabra de Dios, agarran solamente lo que es la parte de la ley y no le dan una interpretación como tal. Jesucristo les echa en cara que no hayan leído plenamente la palabra, interpretarla, conocerla. En este caso, Él les recrimina preguntándoles, versículo 3, ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. En este caso, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué? Porque ellos entraron y tenían hambre y lo único que había allí era los panes consagrados a Dios. Aquí Jesucristo está fundamentando su respuesta. No lo digo o no lo hacemos solamente por hacerlo. Al interpretar la palabra de Dios, Elia amenaza a toda tu familia con esta arma y los o está a punto de matarlos. Y si tú logras hacer algo, en este caso no es un pecado de asesinato, no es una carga grave dentro de lo que es la Iglesia Católica, ya también dentro de lo que es la cuestión civil, judicial, tendrá que analizarse el caso. Y dentro de esta situación, pues no se puede acumular la gravedad en el acto. Entonces, no solo es ver la mala acción y juzgarlo generalmente, decir, tú trabajaste el sábado, como en el caso de los discípulos, y ya. O sea, ya cometiste el pecado y ahora pues estás mal ante Dios, ¿no? También en este caso se tiene que ver y analizar. Como les digo, no podemos ampliarlo a un término general y excusar o justificar todos los actos negativos y decir, bueno, pues mira, es que esta persona fue infiel a su esposa porque, bueno, es que ella ya no se vestía como antes, ya no se arreglaba, ya no le hacía cariñitos, ya no lo trataba igual y pues él tenía necesidad de que alguien le quisiera y por eso se tuvo que buscar a otra mujer o se tuvo que buscar en el caso de las mujeres a otro hombre. No es el caso de generalizar o de justificar todas las faltas. Creo que dentro de lo que es el cumplimiento de los mandamientos, de la voluntad de Dios, debemos de ver lo que es principal, lo que son necesidades y también ver el lado humano de las personas para poder también tener misericordia con los demás. Los fariseos no lo están haciendo. Los fariseos dicen, no se debe trabajar en sábado y no se deben trabajar en sábado. Y no será la única cosa que le recriminen a Jesús. Habrá otras cosas más, por ejemplo, cuando sana a algunas personas enfermas, le recriminan que lo esté haciendo en sábado. Y ahí el problema. Entonces, hay que ser misericordiosos, ser comprensivos.
ser pacientes con los demás. Nos hace falta mucho ser pacientes, misericordiosos con los demás. Si alguien cometió un error, bueno, trata de ver qué fue lo que llevó a esta persona a cometer un error, a cometer esa falta, a cometer ese daño. No dejarse ir inmediatamente y atacarlo, condenarlo y hacerle todas aquellas cosas que nos vengan a la mente con tal de hacerle que pague su error. Debe de existir la misericordia y ver de qué manera se puede ayudar. Creo que aquí podemos, encontrar otros ejemplos, en este caso claros y muy actuales y también cotidianos, en el caso de los papás. Los papás, en ocasiones, por no tener esa práctica con los hijos, llegan a ser muy impacientes, llegan a ser intolerantes y al mismo tiempo nada misericordiosos. El hijo cometió un error, tal vez sí se le advirtió, pero teniendo en cuenta que los niños, los adolescentes, no tienen la misma capacidad de un adulto, entonces le adviertes que no debe de hacer tal cosa o que no debe de hacer algo y lo hace. Lo ves, lo castigas, lo reprendes, lo maltratas, porque no fuiste comprensivo, porque no fuiste misericordioso. Entiéndelo, es un adolescente, entiéndelo, es un joven, entiéndelo, es un niño. Y digo joven porque hay muchos jóvenes que realmente no se les ha enseñado en la vida a ser maduros, a ser comprometidos, responsables, y no se les tiene comprensión. El mismo sacerdote debe ser también muy misericordioso. De ahí para allá que se pueden encontrar algunas faltas dentro de lo que es algunas historias de algunas personas que ya no se quieren acercar a la iglesia porque les regañó cierto sacerdote, les habló fuerte, algunos no los quiso confesar y cosas de esas. Creo que también debemos ser comprensivos para con algunos sacerdotes, teniendo en cuenta de que pues la condición humana también se hace presente en ellos, en nosotros. Y no con eso estoy diciendo que me disculpen. Creo que han sido pocas las veces en las que me he enojado, me he alterado y no lo he hecho con las personas. Digo, soy ser humano y también tiendo a enojarme. Pero creo que hay grados en los que uno se puede enojar, grados que pueden ser muy agresivos, muy violentos y muy hirientes. Pero bueno, vayamos al punto de reflexión para cerrar con este evangelio. Necesitamos ser más pacientes. Necesitamos ser más comprensivos con los demás. Necesitamos ser misericordiosos. Pregúntese, ¿ha sido usted paciente? Hay que conocer también, ser comprensivos, ser pacientes, ser humanos. Si dejamos de ser humanos, la palabra de Dios viene a convertirse en una carga que va a lastimar a todos aquellos que quieran o que estén siguiendo a Cristo. Pero también dentro de lo que es la palabra de Dios nos presenta la misericordia, la compasión. Si David y sus compañeros han comido el pan consagrado que no les estaba permitido, pero lo han comido porque tienen hambre y no había más que comer, bueno, se les perdona en este caso esa falta. Si se dice que el sábado no deben trabajar, pero los discípulos vienen siguiendo a Jesús, ya tienen rato caminando, días caminando, quizá no han comido y lo único que encuentran es las espigas de trigo, pues hay que ser comprensivos y en este caso no verlo como un pecado grave, sino como una necesidad. No con esto se debe de justificar todas las cosas pecaminosas que se deben de hacer. Claro que hay de pecados a pecados, no hay que justificar todo. La misma iglesia dice que cuando hay una necesidad, también ya sea en este caso por hambre, por alguna necesidad de algo que no podemos prescindir de eso, en este caso la comida, que se justifica que una persona pueda tomar algo que no le pertenece para comer o para darle de comer a los suyos. Claro que tampoco debe de aplicarse de una forma general
y gente que por no querer trabajar en este caso va a decir, bueno, pues no trabajo y me dedico a robar, me dedico a tomar las cosas que no me pertenecen para poderles dar de comer. No, creo que debemos de analizar también bien el caso, y si hay una situación grave, extrema, donde se ha buscado, se ha tratado de encontrar los medios para alcanzar las necesidades y no se ha podido, se puede justificar cierta actividad ilícita ante la sociedad, pero en este caso no se considera como pecado grave. Al igual que también puede ser en el caso de muerte en defensa personal. Si una persona llega con un arma y amenaza a toda tu familia, Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero» y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. saludos a todos los que nos escuchan en viernes, gracias, y a todos los que nos escuchan en otros días también. Bueno, aquí encontramos que nuevamente aparecen lo que son estos fariseos que en cierto punto podemos decir que son personas consagradas a Dios. Por lo mismo, también deberían de estar acercados a Dios de una manera más pura, pero se ha exagerado queriendo llevar las normas de Dios a un radicalismo, a una forma extrema y totalmente inhumana. Ellos aparecen como los jueces de todos los demás, incluso de mismo Jesucristo, al cual llegan a interrogar, llegan a interpelar, llegan a cuestionar sobre las cosas que está realizando y las que están realizando sus apóstoles. En este caso encontramos que los apóstoles o los discípulos arrancan unas espigas de trigo, tienen hambre, comen, y como lo hicieron